Bendiciones, bendiciones. Una vez más, bienvenidos a la cabina del Pastor Luijo. Señoras y señores, aquí estamos con invitado de lujo. Créanme que es así. Antes de hablar con él y dialogar, algunos temas interesantísimos que de seguro usted no se va a querer desconectar o va a querer que este podcast acabe hoy. Porque vamos a tocar algunos temas interesantes, pero como siempre, antes quiero dar gracias a Dios por nuestro equipo de trabajo. En la edición de video está RD Production, en la dirección general está Darcia Rivadeneira y Stephanie Andrade. Tenemos en manejo de redes sociales a Ingeniosa Gracia y en el audio tenemos a Joan Audios. Una red de emprendedores que nos unimos para poder generar contenido en la cabina del Pastor Luijo, la plataforma de las nuevas generaciones. Quiero pedirle a todo mi equipo que está detrás de cámara que me ayude a dar la bienvenida a un invitado especial. Con nosotros el Pastor Abraham Estrada. Pastor, bienvenidos a la cabina. No, qué gustazo estar acá acompañándote, ver lo que Dios está haciendo y compartir con toda la gente que nos escucha. Sé que va a ser un tiempo muy edificante. Aquí hay una pregunta obligatoria. Aquí tenemos una pregunta que no puede faltar y es, ¿quién es Abraham Estrada? Bueno, Abraham Estrada, soy un hijo de pastor, tengo 26 años, sirvo a Dios desde muy pequeño. Pero si hay una palabra con la cual tenga que definirme, sería que soy un apasionado. Soy un apasionado por servir a Dios en muchas áreas, serví a Dios desde muy pequeño en muchas áreas, y mi pasión siempre ha sido servir a Dios. Eso es lo que me identifica. Y eso es lo que vemos en redes sociales, ¿no? Esa pasión que te mueve por todos lados. Te hemos visto fuera del país, en muchas ciudades, y sin duda yo creo que te conviertes de una u otra forma en una inspiración para muchos. Créeme que hay mucha gente que estará pensando, estará conectándose, que están conectados y estarán pensando, ¿cómo yo puedo hacer para un día, digamos, ser un ministro? ¿Qué me pueden recomendar? Si yo te hiciera esa pregunta, si alguien que está soñando con el ministerio ahora te tuviera de frente y te dijera, pastor, ¿qué debo tener en cuenta para un día llegar a cierto lugar, a servir a Dios como ustedes sirven? ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero, me gustó una palabra que usaste, que ¿cómo convertiría ese sueño? Lo primero es aprendiendo a conocer que tu sueño se alinea con el sueño de Dios. Porque mucha gente que inicia el ministerio ve el ministerio como una carrera y no como un llamado. Cuando se ve el ministerio como una carrera y como un llamado, inmediatamente el ministerio no se forma desde su naturaleza, sino que empieza siendo con fuerzas humanas. Yo creo que la clave está en buscar cuál es el sueño de Dios, experimentar cuál es el sueño de Dios. De esa forma te darás cuenta si el ministerio está en base a algo que tú quieres, wow, o a un llamado que Dios te hizo. Y hay algo que preocupa, no sé qué tendrías que decir al respecto. Y es que a veces vemos a una generación que está creciendo en el don, y eso es importante, desarrollando sus dones, pero no en la formación de su carácter. Y hemos visto a muchas generaciones que han estado sirviendo a Dios, que no está mal, pero que han descuidado la formación de su carácter. ¿Qué debe tener en cuenta esta generación frente a su carácter? Interesante la pregunta, y quiero hablarle un poco, no solamente a las personas que necesitan escuchar esto, sino también a los líderes y pastores que necesitan enseñarlo también. Okay. Yo creo que el problema no ha estado tanto en el carácter, sino en el temperamento. Son dos cosas totalmente diferentes, sí, y la psicología lo define totalmente diferente. Lo que se corrige en una persona no es el temperamento, sino el carácter. Okay. Yo lo defino como que el temperamento es lo que sustenta el carácter. El temperamento de Jesús lo llevó a recogerse su cabello y a tumbar todas las mesas cuando estaban en el templo, pero su carácter lo hizo entender que lo hacía no por algo emocional de él, sino por el celo que él tenía a la casa de Dios. Entonces, yo creo que la clave para nosotros que servimos a Dios y guiamos a personas a lo largo de la vida, la clave está en llevarlos a que su carácter
sea sujetado por el temperamento, o que el temperamento sujete el carácter, más bien, que el temperamento sujete el carácter. De esa forma, su carácter puede ser moldeado. ¿Por qué? Porque el temperamento no se moldea, pero el carácter sí. El temperamento tiene que ver con algo con lo que nosotros nacemos. De pronto que la rabia que uno toma, o que cosas que le molestan a tu papá te molestan a ti, o cosas que te hacen parecerte a tus padres, a tus abuelos, tiene que ver con el temperamento que nosotros trajimos de ellos en nuestro ADN, pero el carácter de una u otra forma se moldea. Quiero colocar un ejemplo porque el carácter del apóstol Pablo no era el mismo después de encontrarse con Jesús. Wow. El carácter del apóstol Pablo lo llevaba a matar cristianos. Pero cuando él tiene un encuentro y se cae del caballo, ese encuentro que él tiene con el Padre lo lleva a que su carácter sea moldeado de tal forma de que ya lo que lo mueve a él no sea el temperamento, que el temperamento tiene que ver con las emociones, sino que es el carácter que tiene que ver con una convicción. Entonces, creo que es importante trabajar en esto y saber diferenciar cuando una persona se mueve en el carácter y cuando se mueve en el temperamento. Mucha gente en la iglesia lo que lo mueve es el temperamento y no el carácter. Cada persona, Abraham, ¿cómo sé yo que me muevo en el temperamento? Te mueves en el temperamento cuando lo que te dominan son tus emociones. Cuando te dicen algo y tú explotas instantáneamente, te molestas instantáneamente, es muestra de que lo que te domina es tu temperamento y no tu carácter. El carácter te hace ver de que aunque estás bajo presión, eso no puede dominarte. Impresionante, qué bueno. Pastor, mira, nosotros hemos visto que tú tienes una conferencia global. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, la conferencia global, Querigma, conferencia global se llama, nace primero en el corazón de Dios y en el deseo de poder impartir a otros jóvenes lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio. Nosotros contamos con algunas iglesias hijas que hacen parte de nuestro ministerio y cada una de ellas está haciendo un trabajo extraordinario con jóvenes. Y en esta conferencia lo que hacemos es reunir a todos los jóvenes. Este año lo hicimos y fue impresionante porque vinieron jóvenes de otros países, pagaron sus boletos, pagaron sus entradas para venir a nuestra conferencia. Entonces, en esa conferencia lo que hacemos es capacitarlos, darles herramientas, no solamente espirituales, sino herramientas físicas, que yo creo que esta juventud necesita hoy. Hoy estamos tan preocupados en el fluir en el don, que no está mal fluir en el don, pero hay cosas que Dios necesita que te prepares en lo físico. Ahora, lo espiritual no llegará hasta que te prepares en lo físico. Entonces, en esta conferencia le damos herramientas no solamente espirituales, sino físicas para saber desarrollarse, desarrollar su talento, sus dones, sus habilidades. Y ha sido increíble. Este año fue increíble lo que Dios hizo. Y el otro año queremos que estés tú. Queremos que el Pastor Luijo para el 2023 va a estar con nosotros. Gracias, Pastor, gracias. Qué privilegio. Mira, yo creo que a ti también te preocupa la necesidad de empoderar a esta generación en todo. Pasaron muchas generaciones y tiene que ver, es lo que estoy entendiendo con la conferencia, tiene que ver con que no solamente pasaron generaciones que solamente se dedicaron a estar en la iglesia, a formarse en un púlpito, a predicar en un púlpito, pero hasta allí fue. Y no preparamos gente profesionalmente, no preparamos a una generación. Aquí tenemos una conferencia que se llama Generación Pro, que alude a lo pluripotencial y es buscar que los jóvenes puedan explotar otros potenciales que tienen. ¿Tú crees que esta generación tiene que estar en todos los escenarios? ¿Tú crees que es un error de la iglesia decir que debemos ir a lo empresarial, a lo político, a lo social, o que debemos seguir siendo la iglesia que debe estar encerrada sencillamente en lo eclesiástico, es decir, haciendo su servicio? ¿O tú crees que sí de verdad hay una nueva forma de hacer iglesia sin perder esencia? Yo creo que la iglesia necesita una generación influyente. Okay. Y nosotros no podemos ser influyentes en áreas en las cuales ignoramos o en conocimientos que ignoramos. Yo quiero ser muy, muy claro con esto y yo creo que todas las personas que nos están escuchando necesitan escuchar esto.
porque creo que la iglesia se ha limitado a su influencia, ella misma. Y hoy en día, gracias a Dios, donde Dios nos ha llevado y muchas cosas que han alcanzado nuestras generaciones pasadas, han logrado que personas de conocimiento ya estén en nuestras iglesias. Ahora, el problema no es influenciar a esas personas. El problema es seguir haciendo que personas de conocimiento lleguen a la iglesia. Wow. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se nos ha conocido afuera, lastimosamente, como los de falda larga, los que son locos, los que son simplemente apasionados. Somos apasionados, pero yo creo que el conocimiento es clave en este tiempo. Incluso Dios manda a Pablo a hacer una obra en Roma que nadie más podía hacer. Y la razón por la que lo envía es por el conocimiento que Pablo tenía. Wow. Entonces, Dios nunca te colocará en escenarios en el cual tú no estés preparado para moverte en ese escenario. Entonces, creo que la iglesia necesita influyentes, no solamente en el área espiritual, jóvenes que se preparen para el servicio a Dios, no que simplemente digan, yo quiero cantar, pero no te preparas para cantar. Yo quiero tocar una batería, pero no te preparas para hacerlo. Yo quiero predicar, pero no te preparas. Sino que podamos llevar esta generación a muchos ámbitos, el cual la iglesia y el mundo necesita. Necesitamos jóvenes que sean influyentes en la política. Yo creo que por mucho tiempo se ha malinterpretado el tema de la política, sí. Y hay cristianos que no lo aceptan. Sí. Lo malo no es la política, lo malo es la politiquería. Así es. Que es la corrupción que hay detrás de eso. Entonces, yo creo que Dios está llevando a esta generación a ser influyente en cada área. Levantar a los Daniel, levantar jóvenes que tengan la capacidad de enfrentarse con los sistemas de este mundo y poder levantar argumentos válidos y no solamente temas espirituales que lastimosamente a la iglesia las convencen, pero a la gente de afuera no. Así es. Entonces necesitamos argumentos con validez que puedan llevar a la gente del mundo a decir, hey, tienen la razón. No solamente en lo espiritual, sino que en lo físico la tienen clara, ¿me entiendes? Que el mundo pueda darse cuenta que Dios está levantando una generación y que se ha levantado una generación que no solamente depende del mover del Espíritu, sino del conocimiento que el Espíritu trae. Recuerda que Jesús le dijo algo a los discípulos, le dijo, no se muevan hasta que el Espíritu Santo venga, porque Él los guiará a toda verdad. Entonces, el mover del Espíritu Santo no solamente tiene que ver con danzar, brincar, sino que el Espíritu Santo nos guía. Sí. ¿Y a dónde te guía el Espíritu Santo? Te guía donde tu conocimiento puede llevarte o a escenarios donde el conocimiento puede sostenerte. Entonces, creo que es la clave para esta generación. Sí, y que es importante decirlo de frente y con toda determinación, y es que hay que hablarle a la nueva generación de que deben prepararse, hay que prepararse, no es tan mal en prepararse después que no perdamos la esencia, después que Dios siga siendo el centro de nuestra vida, hay que prepararse porque al final de la historia todo esto se convierte en una herramienta para llegar más allá con este mensaje que Dios nos ha encomendado. Yo me convertí cuando tenía 19 años, no tengo el privilegio que tienes tú de ser hijo de pastor, no lo tuve. Y le contaba a los jóvenes que mi vida está distribuida en dos etapas de 19 años. Los primeros 19 años que fueron sin Cristo, en el que viví, en el que para tener 19 años creo que viví muchas cosas. Típico, soy de acá de Riohacha, me emborraché, parrandié, todo lo que se podía hacer en ese momento. Luego conocí a Jesús y durante estos 19 años posteriores, en esta segunda etapa de 19 años hasta ahora, he visto la mano de Dios. Dios ha despertado cosas interesantes. Pero sí, en este andar me he encontrado con muchos hijos de pastores y yo no puedo desconocer que Dios nos da sabiduría para hablarle a todos, pero que no es lo mismo como hablábamos anoche, hablar desde la experiencia. De seguro hay muchos hijos de pastores conectados que están pasando por algún momento difícil y que tú les podrías decir algo en este desafío que tienen, en esta presión que sufren. ¿Qué mensaje le podías transmitir? Fíjate que yo tengo un sueño, mi sueño para un futuro no muy lejano es escribir 2 libros, uno que tenga que relacionado con el propósito y las decisiones, que es algo que hemos estado hablando hace poco con los jóvenes que estoy pastoreando, pero el otro libro que tengo como sueño escribir es directo hacia los hijos de pastores, porque creo que lastimosamente la universidad cristiana capacita para muchas cosas en el ministerio. Te capacita para cómo predicar, te capacita
cómo conocer el Pentateuco, toda la clase, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Pero lastimosamente no nos enseña a cómo llevar el ministerio o cómo se lleva el ministerio. Y he encontrado hoy muchos hijos de pastores lastimados en su corazón. Porque sienten que el ministerio les robó a sus padres, porque sienten que no tienen tiempo para estar con sus papás. Y yo creo que aquí la iglesia cumple un papel muy fundamental en cómo la iglesia ve a los hijos de los pastores. Porque, te lo digo y te lo hablo de mi experiencia, yo escuchaba desde pequeño, pero tú tienes que ser ejemplo porque tú eres el hijo del pastor, pero tú tienes que ser ejemplo porque tu papá son los pastores, el predicador, tu papá es el pastor presidente del concilio, y colocan una carga sobre los hijos de pastores que no tienen que llevar. Cuando entendemos que hay una carga que no nos pertenece, no tomamos esa carga. Entonces, mi consejo para los hijos de pastores es, ahora, otra cosa, que seas hijo de pastor no tiene que ver con que tú también vas a ser pastor. Y creo que es algo que tiene que hablarse, porque cuando miramos y vemos, por ejemplo, pastores que ya están ancianos, ¿quién va a seguir el legado? No, el hijo del pastor. Pero el hijo del pastor quizás Dios no lo llamó para eso. Dios lo llamó para ser una voz de influencia en la política, Dios lo llamó para ser una voz de influencia en las artes, en la música. Y colocamos una carga, como te decía, sobre los hijos de pastores y creemos que porque el papá es panadero, entonces el hijo también tiene que ser panadero. Y resulta que Dios le ha dado un propósito de vida a cada uno. Algunos pastores fueron llamados a levantar legados a su familia. Otros fueron llamados para levantar legados a otras familias. Entonces, cuando vemos y decimos, ¿quién califica para seguir el legado? No, el hijo del pastor. Y a mí me gusta mucho porque una de las cosas que hizo mi papá conmigo es que él nunca me presionó a que yo tenía que seguir el legado. Pero inevitablemente llegaban profetas a la iglesia y me profetizaban, decían, tú lo vas a hacer, tú vas a seguir. Incluso cuando Dios me llama y yo viajo a Bogotá a estudiar teología, nunca mi papá, siendo el pastor presidente, teniendo a cargo muchísimas iglesias, nunca levantó su teléfono a decir a alguien que me invitara. Nunca. Sino que él dijo, si es de Dios, si tú vas a seguir el llamado, Dios mismo se encargará de abrirte puertas. Dios mismo se encargará de mostrar tu ministerio. Entonces, creo que la carga empieza cuando creemos que los hijos de pastores tienen que hacer lo mismo que el pastor. Y ahora, para tú ser salvo y para tú servir a Dios, no solamente el que sirva a Dios es en un púlpito. Quizás, mira, la gente que está detrás de cámara con el sonido, sin ellos, la cabina del pastor Luis no se podría. Así y es. Cada uno coloca su grano de arena. Entonces, cuando entendemos que los hijos de pastores pueden tener una función diferente en el reino que es tan grande y tan multifacético para todos los propósitos que Dios coloca en cada uno de ellos, podemos darle ese descanso a los hijos de pastores y que puedan ellos mismos descubrir en la intimidad con Dios cuál es el llamado que Dios tiene para ellos. Qué bueno poder tener estos espacios y compartir. Yo estuve aquí hace unos meses, estuvimos acá hace unos meses atrás con Iván Pirela, te lo comentaba ayer cuando nos encontramos. Y tocamos un tema que yo tengo que aprovechar cada vez que tengo un líder de jóvenes cerca, a un pastor de jóvenes, porque sé que está luchando, que está trabajando, que está pastoreando en el tema, y es sobre los noviazgos y sobre el área sentimental. Hay muchos errores, hay muchos mitos sobre noviazgo, sobre la soltería. Hay algunos que tienen la presión de que el tren los está dejando. ¿Cuál es tu visión frente al tema? ¿Qué pudiéramos decirle frente a esta nueva generación frente a su área sentimental? ¿Cómo deberían esperar? ¿Cómo deberían orar? ¿Cómo deberían manejar estas presiones? ¿Qué pudieras decirles? Yo creo que, mira, a mí hay un personaje de la Biblia que me encanta muchísimo y es Moisés. Yo me identifico con Moisés. Pero inevitablemente el centro de la Biblia, bueno, me encanta mucho Moisés como segundo personaje, pero mi primer personaje favorito es Jesús. Y es la esencia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que si hay algo en el cual nosotros debemos mirarnos a la hora de querer buscar un reflejo de cómo vernos es Jesús. Yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo 26 años. Jesús se inició su ministerio a la edad de 30 años. Y la pregunta sería para el público es,
La sangre de Jesús, Pastor Luijo, a la edad de 26 años, ¿podía redimir? Sí, porque él era 100% Dios, 100% hombre. Fue escogido por Dios, vino del vientre de María y todo lo que Dios usa para levantarlo. Pero no es hasta que él cumple los 30 años es que Dios decide, dice, es el tiempo. ¿Por qué la edad de 30 años? Cuando comencé a estudiar esto, y tengo una prédica donde hablo de esto, David también empezó a reinar a la edad de 30 años. Incluso se cree, los teólogos creen y afirman que cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea a la edad de 30 años. Y para los judíos la edad de 30 años es la edad de la madurez, de la perfecta madurez. Entonces, ahora, si Jesús, siendo el Mesías, decía, Padre, pero a los 26 años ya yo soy el Mesías, ya yo puedo ir a la cruz, yo puedo hacer la obra, puedo sanar enfermos, puedo predicar, estoy listo. No, todavía te faltan 4 años. Es a los 30 años que necesito que lo hagas. Entonces, si Jesús, siendo la misma imagen de Dios, tuvo que esperar el momento indicado para poder salir a la luz de su ministerio, ¿por qué nosotros no podemos esperar para dar el paso hacia una relación? Y creo que los momentos de presión que coloca el sistema nos llevan a tomar malas decisiones. Yo estoy hablándole esto a los jóvenes porque creo que es un tema que parece muy simple, pero que no tiene simplicidad. Parece simple al escucharse, pero no está lleno de simplicidad, y es el tema de tomar buenas decisiones. Mucha gente con esta expresión de que te va a dejar el tren o se te van a pasar los años. Esta presión que ha colocado el sistema los lleva a tomar malas decisiones. ¿Y por qué? Porque un sistema que nos ha encerrado en que, bueno, tienes que graduarte del colegio a los 16 años, a los 21 años ya tienes que estar graduado de la universidad, a los 25 años ya tienes que tener un trabajo, ya tienes que casarte, tienes que tener tu casa. Entonces el mundo corre bajo ese sistema. Y creemos que cuando tomamos una decisión que nos puede alejar del sistema que el mundo está corriendo, estamos atrasados. No, pero si mis amigos del colegio ya se graduaron de la universidad, pero mira si mis mejores amigos ya se casaron. Entonces la presión del sistema nos lleva a tomar malas decisiones. Y es ahí donde, y escúchame, porque esta es una cifra que es escalofriante, y es que la mayoría de iglesias cristianas, lastimosamente, están llenas de divorcios. Y encontramos hoy ministros que tienen una fachada de un buen matrimonio, pero en las 4 paredes el matrimonio está destruido. ¿Por qué? Por decisiones en base a un ministerio, a un pastorado, a un llamado. Entonces, yo creo que la clave para esta generación es saber tomar buenas decisiones, saber esperar. Esperar en el momento indicado, en el momento en el que Dios te diga, es el momento de ir a bautizarte al Jordán, Jesús, con Juan, porque ya voy a sacar a luz tu ministerio. Entonces, la clave es esperar. ¿Pero cómo espero? Porque todo el mundo dice, sí. ¿Pero cómo espero? ¿Qué hacía Jesús? O sea, ¿qué hizo Jesús? Porque aquí la clave, el reflejo de nuestra vida, entonces, sería Jesús. En todo. En todo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, desde que era un niño hasta los 30 años, se mantuvo yendo al templo. Y la Biblia dice que Jesús iba al templo como de costumbre, se sentaba con los rabinos a escuchar la sabiduría de otros. Entonces, yo creo que la clave de esperar es sirviendo a Dios. Esa es la clave. Mucha gente que quiere un noviazgo, un matrimonio, pero nunca se han visto sirviendo en la iglesia. Y escuche esto, y esto es un consejo para las niñas. Si no ves al varón, a ese hombre sirviendo a Dios, no es el indicado. Así de sencillo. Así de sencillo. Cuando tú veas a un hombre que está en los viernes de poder, que está en otra actividad que usted hace en la semana, Impacto Juvenil, que está en la escuela dominical a primera hora, ese hombre está esperando sirviendo, es el indicado. Pero si tú lo ves que ni va en la semana, ni se interesa por los ayunos, ni se interesa qué hace en la iglesia en la semana, pero va el domingo a mirar a la sierva, a pedir el número de la sierva nueva, no es el indicado. La verdadera espera es sirviendo a Dios, sirviendo. Incluso cuando Dios se le revela a Moisés, Él se le revela sirviendo. Sí. Sirviendo, estaba siendo pastor de ovejas. Entonces, la clave para la espera es servir. Esa es la clave. Excelente, pastor. Pastor, mira, finalmente hay muchos líderes que se pueden conectar, muchos pastores.
tenemos un desafío, somos una iglesia pospandémica, muchas cosas cambiaron, sobrevivimos a una pandemia, nadie esperó eso. La iglesia mostró una nueva cara, se adaptó a las comunicaciones, unos estaban adelantados, lamentablemente la mayoría estaba atrasado frente al tema, se pusieron al tono. Y ese reflejo con las tecnologías también lo vemos en diferentes áreas porque definitivamente el mundo cambió. Nosotros hicimos una feria empresarial ahorita y le llamamos la transición porque no es que el mundo va a cambiar, ya cambió definitivamente. Hoy el liderazgo tiene muchos desafíos. Poder alcanzar una generación más preparada. La generación que vamos a alcanzar es una generación más preparada, por eso hacía énfasis. Me gustaba lo que decías y yo también lo comentaba. Hay que prepararse porque tenemos una generación delante que tiene mucha información. Tenemos una generación que está tendiendo desde el punto de vista musical a lo inmoral por todo lo que está generando el trap, el reggaetón y el daño que está haciendo a las nuevas generaciones. Para poder alcanzar esta generación, seguir impactando, ¿qué debe tener en cuenta hoy un pastor y un líder de jóvenes? ¿Qué debe tener en cuenta? ¿Por dónde debe comenzar? O para finalizar, ¿qué consejo le puedes decir? Animarlo, porque cada día estamos luchando presiones bastante fuertes. Conocemos que a nivel nacional estuvimos a punto de enfrentar una ley, una propuesta que hubo para que la iglesia pagara impuestos. Y yo creo que muchas cosas más como esta van a venir, pero somos la nueva generación que tenemos que estar preparados. ¿Cómo podíamos animar a los pastores para que sigan en la lucha? Bueno, lo primero es que cuando vemos la Biblia, una de las señales del último tiempo las da Daniel y dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Incluso no podemos llegar hasta ustedes, hasta sus casas. Algunos van en su carro escuchando, otros están almorzando y están escuchando, viendo este video. Pero la ciencia misma revela que estamos en los últimos tiempos. Y muchos de los pastores que decían hace 8 años atrás que el Facebook era del diablo, fueron los que tuvieron que tomar ahora las redes sociales. Ese mismo Facebook para ahora transmitir un mensaje. Yo creo, mi consejo sería para los líderes, pastores de jóvenes que nos están escuchando hay muchas cosas que lastimosamente ya no podemos detener del sistema. Ya no se pueden detener. Negarlas. No se pueden negar. Hay un movimiento que ya se ha levantado muy fuerte con la aceptación de pareja, el matrimonio igualitario. Yo sé que la iglesia está luchando en contra que esas leyes se establezcan, pero hay cosas que ya no podemos detener, que inevitablemente la Biblia dice que en los últimos días será como Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando nosotros intentamos, fíjate qué paradójico es esto, porque la iglesia quiere detener cosas que revelan la venida del Señor. Ahora, peleamos contra eso, pero la clave y mi consejo es, hay cosas que no se pueden detener. No luches contra cosas que quieras detener con tu fuerza porque ya no se van a detener. La clave es darles herramientas a los jóvenes para que esas cosas que el sistema ha levantado no los toque. El tema, ya no es decirle solamente a una chica no abortes, sino es darle soluciones para no hacerlo. Ya no es solamente decirle a un joven es pecado ser homosexual, sino darle herramientas para cómo salir de eso. No es solamente decir, mira, es pecado la droga, sino darle herramientas para eso. Entonces, yo creo que la clave es no cargarnos como iglesia por cosas que el sistema ha levantado que ya no podemos detener, sino levantar una generación con las herramientas que aunque el mundo las levante, ya no puedan influenciar a la iglesia, sino démosle herramientas a esta generación para que aunque esas cosas se levanten, ya no los logren influenciar. Pastor, gracias por estar aquí. Gracias. Es un gusto tenerte acá en mi cabina. Gracias por todo esto que has dejado a toda la comunidad que nos sigue de diferentes lugares. Es un privilegio tenerte. Así que gracias por hacer parte de la cabina. A todos los que están en el canal de YouTube, por favor, deben suscribirse y activar las notificaciones. Si nos estás viendo por los cortos en Facebook, también debes ir a mi fanpage de Pastor Luijo y a seguirnos porque tenemos mucho contenido de bendición. Pastor, ¿quieres decir algo más? Si ves este video y no te suscribes, necesitas hacer la oración de fe otra vez. Sí. No. Si usted ve y usted hace parte del contenido de la cabina del Pastor Luijo y no se ha suscrito,
Dios mío, necesita hacer la oración. Arrepiéntase Tiene que y arrepentirse. conviértase. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Chao, chao, Bendiciones. chao. Chao.